Olá, hermanos, hermanas, amigos, amigas de graça e paz. E nessa semana chegamos a lo que se refere à cruz propriamente dita. Hoje é Viernes Santo, e vamos com o sermão das 7 palavras, ou 7 expressões. Cristo expressou 7 coisas clavado 6 horas em uma cruz por ti e por mim. Para isso nasceu, justamente para este momento havia nascido, para redimir a los pecadores. Porque acuérdate que a palavra diz que sem derramar sangue não há remissão de pecados. Alguém tinha que morrer. Alguém inocente tinha que pagar o preço por los pecadores. Lo hizo Cristo. Lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, lo que veremos hoy es el sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 expresiones, como quiera mencionar, pero son 7 expresiones que Cristo mencionó en la cruz. El sermão das 7 palavras. Mire, a cruz não foi impedimento para que Jesus cumprisse seu ministério, foi o meio. É curioso porque em todo seu ministério, Jesucristo não menciona nem uma sola vez seu nascimento. Pero a partir da segunda metade de seu ministério, ele empieza a señalar a cruz, a maneira em que seria a expressão é muito dura, pero assim é, a maneira em que seria assassinado porque foi um assassinato. Ele não menciona seu nascimento, pero sim menciona sua morte, sua crucifixão. E a partir daí, o que chegou a ser como 5.000 seguidores, em determinado momento de seu ministério terrenal, Cristo tuvo 5.000 seguidores, terminou sendo um a los pés da cruz e foi Juan, e lo veremos hoje. E Juan estava aí não porque era melhor que os demás, simplesmente Juan não tinha onde ir. Juan era o mais chiquito de los discípulos, acuérdense. E não tinha onde ir, por isso estava aí, a los pés da cruz. Pero bueno, vamos com o sermão das 7 palavras. Repito, a cruz não foi impedimento para que ele cumprira seu ministério, foi o meio através do qual ele cumpriu com sua missão na terra. Vamos com a primeira palavra. Ele foi clavado na cruz por ti e por mim, e estando aí, expressou 7 pensamentos. Vamos com o primeiro. Primeira palavra. Vamos fazer um recorrido por la Bíblia, então tem tu Bíblia em manos, por favor. Primeira palavra. Lucas, capítulo 23, versículo 34. E a palavra diz assim: Padre, perdónalos, porque não sabem o que hacen. Vamos analisar isso. Padre, perdónalos. Tão pronto como foi levantado na cruz, Jesus intercedeu. É impressionante, em meio de todo o dolor físico, em meio de toda a tortura emocional, de la humillação, porque ele não estava vestido na cruz. O sea, isso também. Há pessoas que lo pintam e lo ponem aí com trapo ou com um taparrabos, como se diz em espanhol. La verdade é que cada vez que os romanos crucificavam a alguém, era desnudo. Desnudo, o sea, era uma humillação total. Para o judío, a desnudez é herejía, é algo muito grave, muito grave. Então, Cristo foi clavado desnudo nessa cruz. É incrível o grado de humillação que sofreu por nós. Por lo tanto, Padre, essa é a primeira palavra. Padre, perdónalos porque não sabem o que hacen. Tão pronto lo levantaram, intercedió. E aqui a coisa é essa: a sangre de Abel pide vengança, a de Jesus clama perdão. Mira o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 24. A Jesus, el mediador del nuevo pacto, e a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aí se refere el pasaje de Hebreos de que la sangre de Abel pide venganza con su hermano, ¿verdad? Que lo mató. Pero la de Cristo proclama y clama el perdón. Y la segunda parte dice así: porque no sabe lo que hacen. Porque no sabe lo que hacen. La ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesucristo. Porque no sabe lo que hacen. Miren, Cristo perdona a ignorância.
pero no la omisión. Significa que si yo sé lo que estoy haciendo, es de cuidado. En alguna ocasión, el Antiguo Testamento relata la historia de que en alguna ocasión robaron el arca, los filisteos robaron el arca, pensando que era un instrumento poderosísimo en sí mismo, pero era Dios a través del arca, era su presencia. El arca simbolizaba su presencia, ya lo saben. Murieron muchos filisteos, pero algunos no murieron, abrieron el arca, imagínate, vieron lo que había adentro, las tablas, la vara de Aarón, el potecito con el maná, la cerraron otra vez. ¿Y por qué esos que la abrieron no sufrieron la condenación? Y los que la abrieron esparcieron mortandad por todo su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque esos que abrieron y no murieron es que no sabían lo que estaban haciendo. Dios perdona la ignorancia, acuérdense, pero no la omisión. Los demás que la abrieron sabiendo que no deberían de haber hecho, perecieron. ¿A dónde voy con eso? Cristo sube y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los romanos no sabían lo que estaban haciendo. Los romanos no sabían quién era Él. Pero tú y yo sí sabemos. ¿Se dan cuenta de eso? Tú y yo sabemos muy bien quién es Jesucristo. Tú y yo sabemos muy bien lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Por lo tanto, cuidado con esa permisividad autoimpuesta. Cuidado, hermano y hermana. Mucho cuidado. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos con la segunda palabra. Está en Lucas 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, significa sin duda, ciertamente, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso porque Cristo foi levantado na cruz entre os dois ladrones. Não sabemos seus nomes. Dejen de dar nombre a los ladrones. Não está na Bíblia. Isso é leyenda urbana, isso é costumbre humana. Não sabemos o nome dos ladrones. Não está na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia vai encontrar o nome de los dois ladrones crucificados ao lado de Cristo. Pero por la cultura de ejecución romana, sí sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que la cruz que Cristo cargó era para Barrabás. Desde el juicio fue así. Crucifícalo porque liberte a Barrabás y a este mátelo, ¿no? El detalle es que por la cultura romana de ejecución, cuando agarraban a toda una pandilla, el cabecilla de la pandilla era crucificado en medio. Por isso sabemos que os ladrones, os dois que não sabemos sus nombres, conheciam a Barrabás porque eram parte de sua pandilla e Barrabás, sendo o líder, seria crucificado no meio. Sabemos por dados romanos e historiadores romanos que a cruz junta o palo vertical e o patíbulum, que é o travessão horizontal, juntos pesavam entre 95 e 97 quilos. Sabemos também que o palo vertical nunca era quitado, que se quedava aí. O que a pessoa condenada à cruz cargava era o patíbulum, que é o travessão horizontal. Pero também sabemos que Cristo cargou toda a cruz. Por primeira vez na história romana, arrancaram o palo vertical, uniram um com o outro, e por isso Cristo cargou toda a cruz, entre 95 e 97 quilos. ¿Por que lo hizo? Porque acuérdense que a cruz era para Barrabás, e Barrabás era tão malo, pero tão malo, que os romanos dijeron, ¿sabe qué? Que essa pessoa, que esse homem cargue toda a cruz. E, oh surpresa, não la cargou Barrabás, la cargou Cristo. E tu e eu não la cargamos, la cargou Cristo. Por lo tanto, sabemos por essa razão por que Barrabás iba a ser crucificado em meio de los dos ladrones. Hay cosas curiosas. Cristo sube e intercede por aquellos que lo clavaron ahí. E los dos ladrones se burlavam de él. Aqui hay que aclarar isso, porque há pessoas que dizem havia um ladrão bueno e um ladrão malo. Hermanos, hermanas, por favor, se estavam crucificados los dos, es que eram malísimos.
Los romanos reservavam esse tipo de ejecução a los peores criminales em sua sociedade. Então não havia um ladrão bom e um ladrão malo. Bueno, seriam muito bons para roubar, para matar, para violar, todo o que faziam eles. Pero isso sí é certo. Los dos se burlavam de ele. Los dos se burlavam de Cristo. Pero chegou um momento em que um de los ladrones, que não sabemos seu nome, como que começou a reaccionar. Porque os dois ladrones também eram judíos. Começou a reaccionar. Um deles começou a reaccionar. E começou a gritar ao outro: cállate, porque tu e eu merecemos estar aqui. Pero este é inocente, ele não hizo nada. O sea, foram 5 minutos de lucidez. Estavam em dolor. Também estavam crucificados, acordem-se. Não com a sanha com que crucificaram a Cristo, mas também estavam aí. E esse ladrão que reaccionou, que começou a pensar, quizá ele pensou algo assim como: oye, ¿y si es cierto? ¿Y si ese que está aquí es mi Salvador? E aproveitou seus últimos 5 minutos de vida. E dijo algo, vou parafrasear, não? Ele dijo: Senhor, por favor, eu sei que nunca estarei onde tu vas estar, pero me conformo que alguma vez te acordes de mim. E Cristo le dijo lo que acabamos de ler: de certo te digo que hoje estarás no paraíso comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. E aqui algo muito curioso, mira, o ladrão lhe pede que se acorde dele no futuro. Jesus lhe promete um regalo no presente. Se estudamos o que Cristo dijo, foi isso. Hoje significa prontitud. Estarás significa seguridade. Comigo significa companhia no paraíso, um lugar de eterna felicidade. Isso foi o que o ladrão pediu, pero recebeu mais do que havia pedido. Por isso, desgraciadamente, tenho que dizer-te algo. Eu he estado, desgraciadamente, em muitos leitos de morte. Pessoas que uma vez foram cristianos se alejaram de Cristo e já em suas últimas, a família me habla e a vezes me é de graça e paz, pero me hablam porque me conhecem. E então eu vou estando aí com ele em seus últimos momentos de vida. Essa pessoa que se havia alejado de Cristo por anos, regressa ao Senhor. Eu, em minha experiência personal, nunca he visto um cristiano que se haya alejado de Cristo e não haya regressado a Ele antes de morir. Nunca he visto. Será experiência de outra pessoa, pero eu, como pastor, eu nunca he visto um cristiano que não haya regressado ao Senhor, aunque seja minutos antes de sua morte. A vida cristiana não se basa em como tu la hayas empezado, sino em como tu la vas a terminar. Isso é o que importa na vida cristiana. Ok, vamos com a terceira palavra, terceira expressão. Está em Juan, capítulo 19, versículo 26 e 27. Quando viu Jesus a sua madre e ao discípulo a quem ele amava, que estava presente, dijo a sua madre: Mujer, he aí tu hijo. Depois dijo ao discípulo: He aí tu madre. E desde aquela hora, o discípulo la recebeu em sua casa. Estamos falando de Juan. Juan, o discípulo amado. Juan, o mais chiquito. Já mencionamos isso no início desse sermão. Os inimigos de Jesus não eram os únicos espectadores frente à cruz. Porque também havia algo. Os romanos permitiam que as pessoas apedrearam a los que estavam clavados na cruz. Ou seja, era permitido essa situação de que a pessoa passava frente à cruz e todavia apedreava a los que estavam lá. Então, os inimigos de Cristo não eram os únicos frente à cruz. Alguns de seus seres mais queridos também estavam aí. Maria estuvo presente todo o tempo, vendo como clavavam a seu filho na cruz e permaneceu firme. Ela sabia que para isso havia nascido. Se dirige a ella como mujer. E em nenhum lugar se dirige a ella como madre. Isso é curioso, não? Indica que Jesus era para Maria muito mais que seu filho, era seu Salvador e Maria lo sabia.
Lo que Jesús hace es proveer para la vejez de María, dándole un hijo adoptivo. Aquí hay algo muy curioso. Para aquellos que creen todavía que María es toda poderosa y que hace milagros y es la intercesora entre el hombre y Jesucristo, cosa que no es bíblico y no está en la Biblia, aquí hay preguntas muy inquietantes. Si María es Dios, si María subió al cielo, si María tenía todo ese poder, ¿por qué no bajó a su hijo de la cruz? Si María es Dios, si María tiene todo poder, y si María hace milagros, ¿por qué fue necesario que Cristo la encargara con su discípulo Juan? Porque iba a envejecer, iba a tener los achaques de la edad, no iba a poder estar sola ya como anciana. Por eso la deja con Juan, para que Juan la cuide. Y así se cuidaron uno al otro. Por esa razón. Es por esa razón. La otra pregunta es, ¿por qué Jesús no deja a su mamá con sus otros hermanos? Porque sí, si tú no sabes, Cristo tuvo hermanos. Él fue primogénito. Pero tuvo hermanos, hijos ahora sí de José con María. Hijos de José con María, nacidos normalmente. Cristo tenía hermanos, tenemos sus nombres: Jacob, José, Simón y Judas, porque había otro Judas. No confundan los Judas. La carta que está en la Biblia de Judas es el hermano del Señor. Y él menciona eso para hacer la diferenciación. Judas, el hermano del Señor. Y cada vez que los evangelios mencionan a Judas, Judas Iscariote, el malo, ellos son muy claros para no hacer confusión de nombres. Cada vez que mencionan Judas, el traidor, dice Judas, el que traicionó al Señor. Porque el otro Judas es el hermano de Jesucristo, hijo de José y María. Si tenía otros hermanos, ¿por qué Cristo no dejó a su mamá, a María, con sus hermanos, Jacob, José, Simón y Judas? Y tenía, sabe, a ciencia cierta, tenía mínimo 2 hermanas. Porque se menciona, una vez lo buscaron en el templo y dijeron: Señor, ahí afuera están tus hermanos y hermanas. Y para aquellos que dicen, no, la expresión ahí son primos. Mire, te voy a decir una cosa. Eso es una ofensa a nuestra inteligencia, ¿no? Porque la palabra que está ahí, en su original, en griego, es la palabra hermano. La palabra primo es otra palabra. Hermano y hermana, de la misma familia. O sea, no eran primos, eran sus hermanos y hermanas de Jesús. Porque la pregunta que estamos aquí tocando, la tecla una otra vez, es ¿por qué, si teniendo hermanos, por qué Cristo no dejó a su mamá con sus hermanos, sino con Juan, su discípulo? Porque ellos no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Se convirtieron después que lo vieron resucitado. Ahí sí, Jacob llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Mientras moría en la cruz, encomendó a su madre al cuidado de Juan, el discípulo amado, y no a sus hermanos que todavía no creían en él. Vamos con la cuarta palabra. Está en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Isto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hora novena sería 3 de la tarde para nosotros. Por eso ese sermón está siendo transmitido a esa hora, a las 3 de la tarde. Fue cuando él entregó su vida. Desde el mediodía se hizo tinieblas en toda la tierra. Desde el mediodía. Fue un espectáculo dantesco, diría yo. Fue un espectáculo asombroso, que al mediodía se hizo tinieblas en toda la tierra. Quedó clavado ahí 6 horas. Por eso la hora novena que se menciona aquí es a las 3 de la tarde. Encontramos esas mismas palabras, o sea, Elí, Elí, lama sabactani, las mismas palabras en el Salmo 22, escrito por David, que es una declaración profética de la crucifixión. Mientras Cristo colgaba de la cruz, llevaba sobre él los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Quiero que te imagines algo. Tú has pecado, yo también he pecado,
Já não pecamos, como cristianos que somos, já não pecamos, pero sí sabemos lo que é o pecado. Agora, te imaginas quando uno peca, se sente mal, não? Se sente devastado porque uno sabe que isso é o que não devia de haver hecho e nos sentimos mal. Agora, multiplica esse sentimento por 6 bilhões de vezes, que é a população da Terra hoje em dia, pero multiplica também por la población de la Tierra en el pasado y multiplica también por la población de la Tierra en un futuro. Todo isso, todo esse sentimento de culpabilidade depositado em um solo homem, é devastador. A pessoa se põe louca. Cristo cargou sobre ele a culpabilidade de toda a humanidade, passado, presente e futuro. Cristo sabe os pecados que cometerás. Cristo sabe os pecados que eu vou cometer, se é que lo hago. Claro que não lo vou fazer, pero, o sea, ele cargou sobre ele o sentimento de culpa de toda a humanidade, tanto no passado, como presente, como no futuro. Isso, uma vez mais, repito, é devastador. Devastador. Nossos pecados foram colocados na conta de Cristo e Deus se los cobrou. Assim como te lo estou dizendo. Essa foi a quarta palavra. Eli, Eli, lama sabachthani. Alguns se burlavam e dizendo, mira, clama por Eli, o profeta, está clamando. Não, pero não era isso. Isso é uma expressão que foi usada por Davi em seu pecado, pero já mencionando a cruz. Sabemos que Deus aborrece o pecado, pero ama al pecador. En la cruz, Cristo experimentou o que nós chamamos muerte espiritual ou ausência de comunhão com Deus e em seguida uma morte física. A quinta palavra, Juan 19:28. Tengo sed. É o que está aí, tengo sed. Se cumpre uma vez mais a escritura, porque o Salmo 69, versículo 21 diz assim, me puseram además hiel por comida, e em mi sed me deram a beber vinagre. Os romanos tinham a costumbre de dar a los que estavam crucificados vino mezclado com mirra para aliviá-los de dolor. E não porque fossem os romanos pessoas muito buenas, não era por isso, era para extender, é para prolongar a tortura de la cruz, para que pudessem suportar todavía mais o dolor de la crucifixión. A Jesús se le ofrecieron, pero no lo aceptó, ya que quería conservar la plena lucidez en la hora más oscura y dolorosa que estaba viviendo. Por eso él no aceptó. No aceptó. Y además, como burla, mojaron un hisopo en la punta de una vara en vinagre y le dieron en los labios. O sea, era burla tras burla y tortura tras tortura. Le dieron algo muy amargo, vinagre, en lugar de agua. Tengo sed. Estaba desidratado, llevaba varias horas siendo torturado, había perdido mucha sangre y por eso tenía tanta sed. Sexta palabra, Juan 19, versículo 30. Consumado es. Leemos isso em espanhol, é muito conciso, muito escueto, não? Consumado es. Pero o que Cristo dijo na cruz é tetelestai. Na palavra em grego, tetelestai. Tetelestai era a expressão usada quando alguém pagava uma deuda. Tetelestai significa deuda pagada. Quando alguém hacía uma deuda ou contraía uma deuda, e no dia que terminava de pagar, a pessoa que lhe prestou o dinheiro lhe entregava um recibo, um pequeno pergaminho ou um cuero pintado. A palavra tetelestai estava aí, significa deuda pagada. Pero tetelestai é um pouco mais allá do conceito. Tetelestai significa deuda pagada por ellos. O sea, o que Cristo dijo na cruz
es yo pagué la deuda por ellos. ¿Quién son ellos? Tú y yo. Tetelestai. O sea, yo pagué la deuda por ellos. Já não há impedimento para que tenham acesso ao Padre, já não há impedimento para que não possam ser salvos, já não há impedimento para que vayam ao cielo, porque tetelestai, eu paguei a deuda por eles. Isso é tremendo, isso é tremendo. Por isso, os que estavam alrededor da cruz, muitos entenderam o que estava passando. É curioso, por muitas gerações se ha dado a conhecer un gesto que es golpear el pecho y alguien ha dicho mea culpa, mi máxima culpa en latín. Eso nunca existió. Eso no es cierto. Ese gesto fue hecho por judíos a los pies de la cruz hace 2000 años en la crucifixión. Cuando un judío mira un lugar y golpea el pecho mirando este lugar, el mensaje era, yo tenía que estar allá. Allá era mi lugar. No hay nada de mi culpa, mi máxima culpa. Eso nunca existió. Isso é invenção humana. Pero los judíos todavía lo hacen. Por eso, la Biblia menciona que mirando a la cruz, muchos judíos golpeaban sus pechos. No era necesario hablar. La expresión hablaba por sí sola. Significa, la cruz era mi lugar. Por fin habían entendido lo que Cristo estava sendo clavado na cruz de maneira inocente. Lo haviam reconhecido. Era mi lugar. La cruz era mi lugar. E sim, la cruz era tu lugar, la cruz era mi lugar, pecadores que somos redimidos por la sangre de Cristo. Ele ocupou nosso lugar na cruz. Por isso, el golpe de pecho e mirando a la cruz. El centurión que lo colocou aí comandava uma cintura, 100 soldados, pero nessa ocasião comandava um quarteto, chamado quaternário. Eram 4 los que escoltavam a pessoa na cruz, 4. Por isso sabemos algo curiosíssimo, por isso sabemos que, e foi profetizado, sobre seu manto echaram suertes, não? Não porque o manto valia algo, era muito lujoso, porque aí também películas e pensamentos do manto sagrado, de que o manto de Cristo era muito valioso, de que o manto de Cristo sanava por si mesmo. Não. Echaram suerte simplesmente porque, por uma questão lógica matemática. A vestimenta de um varão judío era composta por 5 peças. Estava suas sandálias, estavam sua túnica, estavam seu manto, estavam seu cinturão e estavam sua roupa. Eram 5 as peças que formavam a vestimenta típica de um varão judío. Eram 5 peças de vestimenta e eram 4 soldados romanos. Repartiram o demais e quedou a túnica. Eles pareceu muito lógico, se não vamos a cortá-la em 4 pedaços, não vai servir de nada. Melhor echamos suerte a ver quem se queda com a túnica. Foi por isso. Não porque era milagrosa, não porque era de luxo, não era por isso. Outra vez uma questão de lógica matemática. Consumado es, tetelestai, eu paguei la deuda por ellos. Sétima palavra, sétima expressão. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La misión sigue, Él está vivo, está con nosotros, pero ese día foi trágico, foi trágico. Sus amigos, discípulos pensavam que já havia terminado, pero Ele foi à cruz e provou uma vez mais quem era e quem és. Padre, em tus manos encomendo meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Podemos resumir todo o ministério de Jesus, enquanto estuvo caminhando fisicamente entre nós, verdade? Em uma sola palavra: entrega. El Padre entregou a su Hijo
para que nosotros alcanzáramos salvación. Él se entregó al trabajo de 3 años de preparar a 12 hombres comunes y corrientes para cambiar al mundo. Judas lo entregó con un beso, señal de respeto y de amor. Porque déjame hacer una pausa aquí. Y vimos la entrega y todo eso, ¿verdad? El beso en la mejilla era algo muy serio. Simbolizaba amor y respeto. Significaba, yo reconozco mi lugar y tu lugar. México es de los pocos países donde todavía los hijos y las hijas besan a papá y mamá en la mejilla. Y tú eres mexicano y déjame decirte algo, nunca pierdas esa costumbre, nunca. No lo hagas. Besar a papá y mamá en la mejilla es reconocer su autoridad sobre uno y respeto que debemos tener por ellos y por ellas, por papás y por mamás. Por eso cuando Judas lo entrega con un beso en la mejilla. O sea, Jesucristo le menciona, amigo, con un beso me entregas, como que diciendo, Judas, ¿estás loco? ¿Reconoces que yo soy tu líder? Expresa tu amor hacia mí. ¿Reconoces que yo estoy sobre ti y aún así me entregas? O sea, todo resumido en una frase. Con un beso me entregas. Y así es. Judas lo entregó con un beso. Señal de respeto y de amor. Y he dicho en Gracia y Paz en varias ocasiones y voy a repetir. Bueno, estamos en pandemia, no podemos tener a todos ahí en el auditorio, ¿verdad? Pero en el día en que ya regresemos a semáforo verde, esperemos que sea pronto, con los debidos cuidados, por supuesto. Cada vez que vengas a Gracia y Paz, no espere que Él te toque a ti, porque lo que Él espera es que tú le toques a Él. Lo que Él espera es que tú le beses a Él en la mejilla. Siempre he dicho en Gracia y Paz eso y retomo el tema. Cuando vengas a Gracia y Paz, no espere que Él te toque. Lo va a hacer, te va a sanar, te va a levantar, te va a redimir. ¿Verdad? Pero cuando vengas a Gracia y Paz, no espere que Él te toque a ti. Lo que Él espera es que tú le toques a Él. ¿Cómo? Dando un beso en la mejilla de Jesucristo. Reconociendo su señorío sobre tu vida y reconociendo que Él es Dios. Tú y yo no lo somos. Otra vez, Judas entregó con un beso a Cristo, señal de respeto y de amor. Y el resumen en este, estamos viendo que la palabra que resume todo su ministerio es entrega. Y en la cruz, Él se entregó. Y la cruz es la expresión máxima de esa entrega. Esas fueron las 7 expresiones de Cristo en la cruz. Quiero terminar con lo que escribió Octavius Wislum, un poeta del siglo XIX. Es una sola estrofa de lo que escribió. Y dice así: ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero. No fue Pilato por temor. No fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Por ese amor se entregó por nosotros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, reconocemos, Señor, que te entregaste por nosotros. Reconocemos, Señor, que la cruz era nuestro lugar, no el tuyo. Reconocemos, Padre, que todo fue hecho según tu voluntad. Reconocemos que eres todopoderoso. Podría, Señor, estando en la cruz, decir no y se acabaría todo. Si hubieras pensado, clavado 6 horas en la cruz, si tan solo hubieras pensado, me duele, todo eso estaría terminado, Señor. Pero en medio de tanto dolor, controlaste lo que pensabas, Padre Santo, porque los ángeles esperaban un pensamiento tuyo para sacarte de ahí y para acabar con la humanidad, acabar con el universo, Padre Santo. No lo hicieron. Esperaban un orden, no lo hicieron. Porque lo que tú pensabas en la cruz era en nosotros. Había un solo pensamiento en tu mente, Señor, cargando esa cruz,
y clavado ahí. ¿En qué pensabas? Pensabas en nosotros. Por eso, gracias Jesús por pensar en nosotros. Gracias Señor Jesús por la cruz. Si no fuera por la cruz, no estaríamos aquí hoy, Padre. Muchas y muchas gracias. Amén. Essa foi a história da cruz. Pero a história sigue. A história sigue porque Cristo vive. Te espero mañana a las 7 de la noche y domingo, por supuesto, en Gracia y Paz y en las plataformas de la iglesia para la transmisión del sermón en vivo. Que Dios les bendiga.